Nehemías capítulo 1, verso 3. Desde hace varios días, Dios con insistencia me lleva al libro de Nehemías. Así que quiero compartir esta palabra con ustedes hoy. Restaurando el alma. Nehemías capítulo 1, verso 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, diga derribado, y sus puertas, diga puertas, quemadas a fuego. Dios, mi alma te alaba, mi alma glorifica tu nombre, porque tú eres bueno, Señor. Te agradezco por estar entre nosotros. Te agradezco por tu Espíritu Santo que trae aliento a nuestra vida, Señor. Oro para que tú, que examinas el corazón de cada cual, comiences a revelar en esta hora cuál es la condición de mis hermanos, Señor. Que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo, Señor amado, y hagas una obra poderosa en esta mañana. Declaro mi incapacidad y proclamo en esta hora tu suficiencia, Señor. Háblanos tú, Dios. En ese poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te oramos, Dios. Te damos gracias a ti, Padre. Amén y amén. Como les dije hace un instante, hace varios días ya, casi más de una semana, que con insistencia Dios me lleva al libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías con frecuencia se utiliza para trabajar lo que son principios de liderazgo. También se utiliza cuando las congregaciones están en medio de un proceso de construcción, y solemos nosotros los pastores utilizarlo para motivar a las personas a involucrarse en la obra y cooperar. En lo personal me gusta utilizarlo mucho cuando vamos a trabajar lo que son procesos de restauración en el alma. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos seres tripartitas, es decir, nos componemos de tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Y como yo he explicado muchísimas veces, hay aspectos de la salvación que son instantáneos, que se dan de una sola vez. Pero hay un aspecto específicamente dentro de lo que es la salvación que se da progresivamente. Me explico. Cuando usted estaba muerto en delitos y pecados, el Señor se acercó a su vida y a través de su espíritu y su palabra, dice Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en ese delito y en ese pecado que habíamos cometido. Entonces, aunque la salvación como justificación y como regeneración es instantánea, es algo que ocurre al momento por mediación del Espíritu Santo de Dios, debo decir en esta mañana que la santificación es progresiva. Cuando tú crees en Jesús para salvación, es porque en tu vida se operó un milagro. Y esto es importante que la gente lo entienda, porque a veces pensamos que nosotros mismos estuvo la capacidad para creer. La Biblia dice cuál era nuestra condición. Nosotros estábamos muertos. Y un muerto no puede entender, un muerto no puede escuchar, un muerto no puede ver, un muerto no puede discernir. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, que para el hombre que no ha nacido de nuevo, el evangelio es locura. ¿Por qué? Porque no puede discernir las cosas que son del espíritu, porque su espíritu está muerto. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo pude yo entender
¿Por qué alguien en un momento dado me predicó y ese día fue diferente al resto de los días donde mucha gente me había predicado? ¿Por qué? Porque me dio, antes de tu poder entender el milagro de lo que es el nuevo nacimiento, Dios pasó al lado tuyo. Dios te vio envuelto en tus sangres. Dios te vio metido en tu pecado. Dios te vio en una condición espiritual donde estabas muerto y Dios sopló sobre tu vida aliento de Dios. Gracias. Y en ese instante ocurre un milagro. Y es el milagro del nuevo nacimiento. Y en ese instante usted vuelve a la vida y usted dice: yo necesito a Dios. Mi vida no puede seguir como está. Antes no me interesaba, pero ahora inexplicablemente comienzo a interesarme en aquello que antes aborrecía, en aquello de lo que me burlaba. Ahora hay un interés. En usted ocurrió un milagro. Y quiero decirte que ese milagro fue instantáneo. Te lleva a reconocer a Jesucristo como tu Salvador personal. Entonces es el momento en donde tú le dices: te invito a ser mi Salvador, te invito a ser el Señor de mi vida. A veces pensamos que es a la inversa, que nosotros lo invitamos y entonces es que Él hace. Pero la Biblia me dice que la salvación de principio a fin es del Señor. Yo estaba muerta, así que no fui yo quien me acerqué a Él. Amén. Él se acercó a mí primero. Él me amó primero. Él me dio vida cuando yo estaba muerta. Entonces, de la misma manera te digo, si te dio vida cuando tú estabas muerto, cuando no eras aún su hijo, Él te amó y te hizo suyo, ¿cómo no nos dará juntamente con Jesucristo todas las demás cosas? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que llegó con una necesidad especial, particular de parte del Señor y quizás dudando que Dios pueda suplir eso? Tengo buenas noticias para ti. Amén, aleluya. Él te dio lo máximo, ¿cómo no te dará las añadiduras? Amén. Entonces, esa justificación, que no es otra cosa que un cambio de condición, antes éramos culpables, pecadores, ahora somos declarados justos por la sangre del Cordero, inocentes, porque Él cargó sobre Él nuestro pecado. Y una persona no puede ser declarada o juzgada dos veces por un mismo delito. Así que si Él fue juzgado por tu delito, ya tú no tienes que ser juzgado. Amén. Ahora tú eres inocente. Por eso la Biblia dice que los que están en Cristo Jesús, usted está en Cristo, entonces ya tu culpa, tu pecado, tu condenación, Él la llevó. Por eso es que tú eres libre. Y por eso es que tú eres más que vencedor, porque estás en Cristo. Y si Cristo vence, entonces tú también vences. No en tus fuerzas, sino en las de Cristo. Por eso es que separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que estar, dígalo, en Cristo. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es el alma, ahí entramos en lo que es un proceso de santificación. Porque la santificación no es otra cosa que tu carácter comience a ser moldeado y transformado de acuerdo al carácter de Jesucristo. Y tú llegas a los pies de Cristo con un sinnúmero de hábitos y malas mañas, cosas que has aprendido en el sistema de este mundo que te han ayudado a sobrevivir, pero que no están de acuerdo a la santidad de Dios. Y como parte de tu proceso de santificación, tú comienzas a dejar a un lado esas cosas que desagradan a Dios y comienzas a adoptar nuevas conductas, nuevos patrones de vida, nuevos pensamientos de acuerdo a aquel que ahora es tu dueño, tu Salvador, Cristo Jesús.
esa obra de santificación es una obra progresiva y es un proceso de restauración que se da paso a paso. Amén. Esa es la diferencia entre el creyente, el hijo de Dios, el cristiano, que aunque es salvo, no crece espiritualmente, y aquel que es salvo, que es creyente, que es hijo de Dios, pero usted lo ve que despega espiritualmente. En uno se está dando el proceso de santificación normal, está creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, quien es Cristo Jesús. Pero hay otro que se ha quedado en el umbral de la puerta, es salvo, pero no está dando pasos de crecimiento y de madurez espiritual. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. ¿Saben que la palabra restaurar significa volver a construir? Y es volver a la condición anterior de salud. Y leímos en el libro de Nehemías una historia bien interesante. Y habla de muros que están derribados y habla de puertas que están quemadas en medio de lo que es la ciudad de Jerusalén. ¿Sabes que nuestra alma viene a ser como los muros de una ciudad? Y tienes que entender esto. Si en tu pasado hay experiencias traumáticas, si en tu pasado hay experiencias dolorosas, muy dolorosas, en tu vida habrá más partes de tu muro, que viene a ser tu alma, que necesitan ser restauradas. Me explico. No es lo mismo que venga una persona a los pies de Cristo con experiencias muy traumáticas en su pasado, que uno que viene a los pies de Cristo cuyas experiencias en su niñez y en su pasado han sido de mucho equilibrio y mucha estabilidad. El que ha tenido experiencias muy fuertes y muy traumáticas tendrá un proceso quizás más fuerte y más prolongado dentro de lo que es la restauración. ¿Por qué? Porque hay más áreas de su alma que necesitan ser restauradas. Pero volviendo a nuestra historia, habla de este hombre Nehemías, quien era copero del rey. Y me gusta porque el nombre de Nehemías significa consolador. Y dentro de este escenario viene a ser tipo de lo que es el Espíritu Santo de Dios, quien es nuestro consolador, quien es nuestro ayudador, quien es nuestro paracleto, como dice la Escritura. Por otro lado, una ciudad devastada, la ciudad de Jerusalén, representa nuestra vida sin Cristo, en donde no teníamos ni puertas ni teníamos muro. Usted sabe que una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando llega a su vida es que Él empieza a reconstruir muros y puertas en nuestra alma. En otras palabras, Él comienza a reconstruir lo que es nuestra personalidad. Y dentro de ese proceso está dándonos un nuevo carácter. Mire, Nehemías, quien era copero del rey Artajerjes, era un esclavo y estaba al servicio del rey Artajerjes. Y en medio de su proceso de servir en el palacio real, recibe a unos familiares y le pregunta a estos familiares: bueno, ¿y qué? ¿Cómo está la situación allá en Jerusalén? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está el resto de nuestros hermanos que han ido regresando después del cautiverio en Babilonia? ¿Qué es de la vida de ellos? A lo que estas personas responden: pues déjame decirte, Nehemías, que están muy mal. Y están muy mal porque ellos están en vergüenza y porque viven en medio de lo que es la destrucción. Los muros están destruidos, las puertas están quemadas. ¿Y cuál es la importancia de esto? Muros y puertas en este tiempo que se escribe es muy importante. ¿Por qué? Porque las ciudades eran ciudades amuralladas. Y una ciudad que no tiene muros y no tiene puertas es una ciudad que está expuesta al enemigo, expuesta a los ataques del adversario.
Mire, los muros son símbolo de seguridad y las puertas hablan de autoridad. Por eso dice la Escritura que se sentaban los principales de la ciudad a la puerta para trabajar con los asuntos de la ciudad, para deliberar cosas importantes de la ciudad, para determinar el destino de la ciudad. Por lo tanto, puertas habla de autoridad. Una puerta, mis hermanos, ¿sabe lo que dice, verdad? Yo tengo el control. Yo determino lo que entra y determino lo que sale. Por lo tanto, habla de autoridad. Y cuando le dijeron a Nehemías, hay muros caídos y hay puertas quemadas, él entiende inmediatamente que no hay seguridad ni tampoco hay autoridad. Por lo tanto, el pueblo está siendo objeto de lo que es las burlas del enemigo. Y si nosotros somos honestos, tenemos que concluir que así mismo estaba nuestra vida sin Cristo. Éramos como marionetas en las manos del enemigo. He escuchado a mucha gente decir que no quieren recibir a Jesucristo como Salvador porque no quieren ser marionetas en las manos de Dios. Lo que lamentablemente no saben es que son marionetas en las manos del enemigo. Porque son esclavos del pecado. Y el pecado es lo que está dominando y controlando sus vidas. Amén. Hay gente que dice, yo puedo dejar este vicio cuando yo quiera. El problema es que nunca quieren, porque la voluntad está atada. Y en algunos momentos hacen pequeños intentos para quedar inmediatamente vencidos por el pecado. El ser humano en las manos de Satanás es una marioneta. El ser humano en las manos de Dios es un instrumento. Amén. En donde Dios te utiliza. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Para mostrar su poder a través de ti. Entonces la pregunta es, ¿queremos ser marionetas o queremos ser instrumentos? Ser usados por Dios. A pesar de nuestras limitaciones. Aleluya. Mire, muchos han pasado por experiencias muy dolorosas. Hay gente con testimonios muy fuertes. Gente que han estado esclavizados por diversos vicios, por perversiones sexuales, por maltrato, por abusos. Y quizás otros no han sufrido este tipo de cosas y no han experimentado cosas muy traumáticas, pero de igual manera han sido prisioneros de sentimientos de rechazo, sentimientos de abandono. Lo que te quiero decir es que de una u otra forma nuestras vidas estaban destruidas. Hayas crecido tú en un hogar estable con padres que te aman, o hayas tú crecido en un hogar disfuncional donde quizás no conociste a papá, donde quizás no conociste a mamá, donde quizás tenías una mala relación con tus hermanos. No importa las circunstancias, de igual manera estábamos todos destruidos, porque es lo que la Biblia declara. Y como parte de la obra de salvación, el Espíritu Santo de Dios comienza a reconstruir todo aquello que estaba destruido. Pero tú tienes que entender algo: Satanás no quiere esto. A Satanás no le gusta ver que vidas son restauradas. Por eso él va a atacar fuertemente para que tú pienses que Dios no está trabajando a tu favor. Y quiero decirte esta mañana que el camino a la liberación no es asunto de cambiar simplemente uno que otro pensamiento. No es asunto de hacer fuerza de voluntad y nosotros tratar en nuestras propias fuerzas de lograr las cosas, lograr ese cambio. Es asunto de una renovación mental.
ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Así lo dice la Escritura. Usted sabe que pensar correctamente produce paz. Analice su vida, sus momentos de ansiedad y de angustia, y piense, determine en qué he estado meditando, en qué he estado pensando. Porque siempre que usted piensa contrario a lo que establece la Biblia, su corazón se llena de angustia, se va la paz, viene el temor. Pero usted comienza a pensar correctamente, de acuerdo a lo que la Biblia establece, el pensamiento que Dios ha dicho que usted debe pensar, inmediatamente viene la paz, usted se siente fortalecido, el gozo del Señor comienza a manifestarse. Salmo 40, 17, el salmista lo dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire, David estaba tan seguro de que Dios pensaba en él, que en medio de la aflicción dice: Dios piensa en mí, porque yo estoy pensando en él. Amén. Este hombre pensaba en Dios, y eso le producía paz. Yo te pregunto en esta hora, ¿hay paz de Dios en ti? ¿O hay turbación, o hay angustia, o hay temor, hay duda? Si hay eso, no estás pensando correctamente. Debo recordarte que Dios está comprometido con nuestra restauración. Mire, Juan lo dijo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Dios proveyó lo mejor del cielo, la ofrenda más excelente para tu restauración. Él no le encomendó esto a ningún ángel, El propio Dios, Hijo de Dios, tomó en sus manos el reto de la restauración nuestra. Y creo que tenemos muchas personas con grandes dones dentro de nuestras congregaciones. Pero debo decirte que el don no es señal de madurez espiritual. Tampoco es señal de madurez emocional. Porque una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. Y tú puedes tener grandes dones y al mismo tiempo tener muchas áreas de tu muro, de tu alma derribadas. Y yo me puedo parar aquí, puedo ministrar una palabra que es verdad, que es eficaz, que no vuelve atrás vacía, que cumple el propósito por el cual está siendo enviada, porque es palabra de Dios. Pero eso no significa que en mi muro no hayan áreas que deben ser restauradas. Así que no confundamos lo que es el don, lo que es el ministerio, con lo que es la madurez emocional y en algunos casos incluso espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay gente que sirve, hay gente que ministra y hay gente que son usadas por Dios. Pero de igual manera hay amarguras en el corazón, hay resentimientos, hay celos, hay falta de perdón. Por todas esas experiencias del pasado que han marcado y han deformado algunos aspectos del carácter. Pero los planes de Dios para nuestra vida son planes de restauración. Lo puedes decir en esta hora: Dios tiene planes de restauración. Y debes entender que Dios quiere sanarnos en todos los aspectos. ¿Me escuchó? Dios quiere sanarnos en todos los aspectos. Y a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de cuán heridos nosotros estamos. Nos hemos acostumbrado tanto a ese dolor, a esa condición de vida, que es como si nos quedáramos ciegos en esa parte. Y ya ni tan siquiera nos vemos. Y nos decimos a nosotros mismos: yo perdoné. Pero con frecuencia hay explosiones de ira. Decimos: ya yo lo superé, el maltrato ya yo lo superé.
cuenta que somos gente desconfiada y somos gente que tendemos a pensar mal de los demás. Quizás somos muy celosos, muy posesivos con aquellos a los que amamos. Y tenemos gente que testifica sobre una niñez donde hubo rechazo, donde hubo abandono, donde hubo poca afirmación, y no se dan cuenta que de adultos son adictos a la aprobación. Y siempre están buscando que alguien les apruebe y les diga que está bien lo que piensan o lo que están haciendo. O son muy posesivos. Cuando encuentran a alguien que sienten amor de esa persona, tienden a ser posesivos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Estamos funcionando, y estamos funcionando incluso dentro de la obra de Dios, pero no nos damos cuenta que aún hay áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas. Porque hay actitudes, hay comportamientos, hay patrones de pensamiento que están gritando que todavía necesitamos restauración. Y todo esto, como te acabo de decir, es señal de que aunque tu espíritu está vivo, aunque eres salvo, si es que has reconocido a Jesucristo como Salvador, todavía tu alma necesita restauración. Ya sea porque tu pecado o el pecado de otros ha dejado marcas y huellas de deformación en ti. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Número 1, reconocer que el paso de fe que diste el día que rendiste tu vida a Jesucristo no soluciona milagrosamente todos tus problemas. Solucionó un gran problema. El problema de lo que es tu espíritu. Y eso no fue por tu decisión, fue porque Dios se acercó a ti. Amén. Sí, Señor. Pero hay áreas de mi vida que necesitan ser restauradas. Una persona puede venir aquí desesperada, recibir a Jesucristo como Salvador, y cuando regresa a su hogar sigue lidiando con los mismos problemas matrimoniales, con la misma rebeldía de los hijos, con los mismos problemas financieros, con los mismos problemas en el centro de trabajo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Hay cosas que no se van a solucionar instantáneamente. Entran a lo que es un proceso en donde Dios va a ir restaurando tu vida. Segundo, necesitas aceptar el hecho de que cuando hablamos de una restauración del alma, debes hacer más que orar e ir a la iglesia. Hay gente que piensa que solo por congregarse todo el panorama va a cambiar. Tengo noticias para ti. Quizás te vas a sentir un poco decepcionado. No es tan fácil como eso. Amén. Tú puedes venir a todos los cultos de esta congregación, que dicho sea de paso no son muchos, pero hay congregaciones donde hay 5 y 6 cultos a la semana. Y hay gente que va a todos los cultos, pero eso no garantiza que sus problemas matrimoniales se resuelvan. Eso no garantiza que sus hijos vuelvan a los caminos del Señor. Eso no garantiza que sus problemas financieros se solucionen. Es más complejo que eso. ¿Por qué? Porque requiere entrega, requiere rendición, requiere obediencia. Colosenses capítulo 3. Ya quisiéramos todos que fuera así de fácil. Yo vengo a los cultos y Dios resuelve todo lo demás. No funciona de esa manera. Colosenses capítulo 3, verso 5. Le habla a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son hijos de Dios. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre
sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, fíjense que marca una diferencia, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo es que usted se va renovando? Cuando en usted se va dando este proceso de usted despojarse de todo aquello que desagrada al Señor y vestirse de buenas acciones, de lo que es una relación íntima con el Señor, de un camino de obediencia. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que me está entendiendo? Usted puede venir a todos los cultos. Eso no garantiza nada. Usted necesita ser obediente a la palabra de Dios. Usted necesita renunciar a prácticas pecaminosas. Usted necesita renunciar a todo aquello que Dios ha dicho: es pecado, me desagrada. Gloria a Dios. Y usted necesita comenzar a vivir en lo que es una novedad de vida, de acuerdo a quien usted es ahora en Cristo Jesús. Todas estas cosas feas de las que habla el apóstol eran normales para aquellos que no vivían en Cristo Jesús. Ese era el estilo de vida normal y aceptable. Pero para un hijo de Dios no lo es, porque usted ya no pertenece a este sistema. Usted pertenece a un nuevo sistema, que es el sistema del reino de Dios. Habrá alguien aquí que me está comprendiendo en su espíritu. Entonces necesitas aceptar ese hecho. Yo tengo que hacer mucho más que orar e ir a la iglesia. Yo tengo que hacer morir. Y cuando dice lo terrenal, está hablando de lo que es pecado. Y eso me corresponde a mí. Dios hizo lo que yo no podía hacer: levantarme de entre los muertos, porque yo estaba muerta en delitos y pecados. Y Él sabía que un muerto no le puede obedecer, un muerto no le puede servir. Así que Él me da vida, pero una vez yo tengo vida, Él me dice: camina conforme a quien tú eres. Él primero le da la palabra a Lázaro, para que Lázaro entonces pueda salir. Lázaro, ven fuera. Y al instante la palabra opera en Lázaro, un cuerpo ya descompuesto. Lázaro vuelve a la vida y sale dando de brinquitos de entre los muertos. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Cuando tienes que acudir. Porque cuando Lázaro sale, todavía hay que restaurar. Hay lienzos y ataduras que limitan su caminar. Y Él da la orden: desatarle. Lo mismo sucede con nosotros. Usted viene a los pies de Jesucristo y todavía hay ciertos lienzos en usted. Hay cosas que necesitan ser sacadas de usted. Pero ahí entra lo que es un proceso de obediencia al Señor. Aparte de eso, aparte de reconocer que mis problemas no se van a solucionar por arte de magia, aparte de aceptar el hecho de que hay una participación activa mía y que no basta con simplemente orar e ir a la iglesia, hay algo que yo tengo que hacer y Dios está esperando que yo haga algo, que es que camine en obediencia. Tiene que haber disposición de corazón. Tiene que haber apertura hacia ese divino constructor. Efesios capítulo 4, verso 30 dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Que no lo entristezcamos, que se sienta cómodo dentro de nosotros. Cuarto, necesitamos estudiar la palabra y empezar a aplicarla a cada aspecto de nuestra vida.
¿Cuántos aquí en esta casa serán estudiosos de la palabra de Dios? Yo quiero ver las manos. Gracias, Dios. Yo quiero ver las manos de la gente que son estudiosos de la... Pero levántenla. Los que son estudiosos, levántenla. Yo soy estudioso de la palabra de... Levanten la mano y manténgala. Y quiero que todos miren. Menos del 7% son estudiosos de la palabra de Dios. Y yo te pregunto, hermano, con mucho respeto, a ti que has sido muy honesto en esta mañana y has dicho, reconozco que no soy estudioso de la palabra de Dios. ¿Cómo esperas vencer la tentación cuando ésta llegue a tu vida? Porque de algo te estás llenando. Si no te estás llenando de la palabra de Dios, ¿de qué te estás llenando? La Biblia es clara, la Biblia lo dice. No proveáis para los deseos de la carne, en los cuales hay relajamiento de las costumbres, sino proveéis para el espíritu. Entonces, o te estás llenando del espíritu o te estás llenando de la carne. Aquí no hay puntos medios. O estás alimentando tu espíritu o estás sobrealimentando tu carne. ¿Cómo puedes caminar en victoria si no te estás llenando de la palabra de vida? Por eso es que cuando vienen los ataques del enemigo, nos tiemblan las piernas y terminamos cediendo a la tentación. Por eso es que cuando el enemigo susurra sus mentiras, no tenemos armas espirituales para resistir y desbaratar esa mentira, porque no nos estamos llenando de la palabra de Dios. Entonces necesitas comenzar a estudiar la palabra y necesitas empezar a aplicarla. Santiago dice en el primer capítulo, en el verso 22, sed hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. ¿Qué más necesitamos? Y con esto cierro. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Usted sabe que en ocasiones necesitamos una ayuda adicional. Hay momentos donde necesitamos de un consejero espiritual. Hay momentos donde necesitamos de un pastor que tenga conocimientos de lo que es el comportamiento humano. Sí lo necesitamos. Usted sabe que hay miembros en el cuerpo de Cristo con dones y capacidades especiales para edificar a los santos. Que si nosotros hemos tratado por nosotros mismos y después de un tiempo razonable nos damos cuenta que no hemos podido, necesitamos con humildad ir donde alguien más experimentado, más conocedor, quizás más espiritual que nosotros, y decirle: yo necesito ayuda, tengo este problema. Y que esa persona, con la sabiduría del Espíritu de Dios y el conocimiento de la palabra, lo que dice Dios, pueda traer luz a nosotros y pueda ayudarnos en este proceso de restauración. Si hay algo que yo quiero que tú recuerdes en esta mañana al salir, es que Dios está comprometido con tu restauración. La pregunta es: ¿estás tú comprometido con tu restauración?
reconoces que hay áreas de tu muro que necesitan ser levantadas otra vez, porque quizás el pecado de otro, tu propio pecado, ha traído destrucción. Dios quiere restaurarte. Porque ahí donde estás no inclinas tu rostro y hablas un instante con el Señor. Porque en esta hora no abres tu corazón y eres honesto con Dios. Señor, esta es mi condición. Necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Tú conoces a los que estamos aquí en esta mañana, Señor. Ruego en este momento que examines lo más profundo del corazón de cada cual. Oro para que te metas a las áreas profundas del corazón de mis hermanos, del mío también, Señor. Y tú con tu luz en esta hora, Señor, comiences a iluminar toda área que puede estar aún en oscuridad, Señor. Y allí donde quizás hay partes de nuestra alma afectadas por nuestras experiencias pasadas, ruego en este momento, Señor, que tú, que eres ese divino restaurador, comiences a restaurar nuestra vida, Señor. Que mis hermanos puedan entender en esta hora, Señor, que toda área de nosotros que no esté edificada por tu Espíritu es un área vulnerable que el enemigo utiliza en contra de nosotros mismos. Que mis hermanos puedan comprender en esta hora, Señor, que tienen que ser responsables con ellos mismos. Que tú comiences a poner el peso de responsabilidad, Señor, en los hombros de cada cual. Que mis hermanos comiencen a amar tu palabra, a amar tu presencia, Dios. Que comiencen a ser más disciplinados, Dios. Que tú desarrolles un carácter en ellos, Dios. En el nombre de Jesucristo te lo suplico en esta hora, Padre Celestial. Tú que eres ese divino restaurador, míranos en nuestra condición, Señor, y ten misericordia de nosotros. Si reconoces que hay algún área de tu vida que necesita ser restaurada, ahí mismo donde estás, preséntasela al Señor en esta hora y dile: Dios, restaura mi vida, Señor.